Cuidado con los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden favorecer la aparición de infecciones respiratorias como la bronquitis. Cuando una persona se enferma de bronquitis, los tejidos bronquiales se inflaman y como consecuencia se produce más mucosidad que la normal. La respiración se vuelve difícil y se presenta tos persistente como signo característico. Para comprender mejor esta enfermedad, deben ustedes saber que el aparato respiratorio humano está formado por un conjunto de estructuras anatómicas que son fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Los bronquios, bronquiolos y alveolos se encuentran en el interior de los pulmones, que son dos órganos que se hallan dentro del pecho, es decir, en la cavidad torácica. El aparato respiratorio permite recibir oxígeno del medio circundante y expulsar dióxido de carbono hacia la atmósfera, lo que constituye el proceso respiratorio. Al inhalar, el oxígeno ingresa al cuerpo por la nariz o por la boca, desciende por la faringe, pasa a la laringe, continúa por la tráquea, recorre los conductos bronquiales y llega a los alvéolos pulmonares. Al exhalar, el dióxido de carbono sale del cuerpo siguiendo la ruta inversa. Pues bien, la bronquitis es la irritación e inflamación del tejido que recubre el interior de los conductos bronquiales como resultado de una infección previa de las vías respiratorias altas, es decir, aquellas que se ubican por arriba de la tráquea. La bronquitis afecta a hombres y mujeres de cualquier edad y se presenta con frecuencia en temporadas de frío. Si tiene menos de 3 meses de evolución, se denomina bronquitis aguda, pero si dura más de 3 meses y cursa con recaídas frecuentes, entonces se trata de bronquitis crónica. En este video nos referimos a la primera. En alrededor de 90% de los casos, la bronquitis aguda se produce por infecciones virales, pero se estima que hasta en 10% de las veces se complica con sobreinfecciones bacterianas. Los primeros síntomas de la bronquitis aguda son propios de la infección previa de las vías respiratorias altas y puede incluir irritación ocular, dolor de cabeza, molestias en la faringe y ronquera. Al evolucionar la enfermedad se van presentando otros síntomas, entre los que se puede mencionar tos con mucosidad espesa, malestar general, escalofrío, fiebre habitualmente leve y dificultad para respirar. El síntoma más prominente es la tos constante, seca y con dolor en el pecho. Las expectoraciones son por lo regular mucosas y escasas. En ocasiones, la bronquitis aguda cursa con hiperreactividad bronquial que produce una especie de silbidos provenientes del pecho llamados sibilancias, por lo que a veces resulta difícil diferenciarla del asma. El diagnóstico de la bronquitis viral aguda es fundamentalmente clínico. Se establece con base en el conocimiento de la presentación epidémica en la comunidad, los síntomas clínicos y el antecedente de una infección previa de las vías respiratorias altas, como, por ejemplo, amigdalitis. El tratamiento de la bronquitis viral aguda no complicada es sintomático e incluye reposo, tomar suficientes líquidos y evitar la exposición al humo y a las sustancias contaminantes. En este caso, resulta muy beneficioso el té de zacate limón endulzado con miel de abeja, o bien el té de manzanilla con miel y limón. La forma en que se preparan y se toman se pueden ver en detalle en este mismo canal.
Para el control del malestar general, la inflamación y la fiebre, se pueden administrar analgésicos simples como paracetamol o ibuprofeno. Por otra parte, el salbutamol en aerosol reduce la duración y severidad de la tos, sobre todo cuando hay hiperreactividad bronquial. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para eliminar las secreciones bronquiales, de manera que no se requieren medicamentos antitusígenos. Los descongestionantes y los antihistamínicos que alivian los síntomas como la secreción nasal se podrían usar, pero con precaución, pues eventualmente resecan las secreciones bronquiales y dificultan su eliminación, por lo que es siempre recomendable la hidratación oral adecuada, ya que así se fluidifican mejor las secreciones y se facilita su expulsión. La administración de antibióticos está indicada si se presentan datos de sobreinfección bacteriana, por ejemplo, evolución tórpida con el tratamiento sintomático, tos productiva durante más de 3 semanas, dificultad respiratoria y síntomas sistémicos como fiebre mayor que 38 grados centígrados. En este caso, el tratamiento con antibióticos se fundamenta en los hallazgos del estudio de Gram en las flemas, pero si no es posible realizarlo, se aconseja el uso empírico de un antibacteriano de administración oral. Por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico o bien claritromicina. No obstante, el fármaco, la dosis y el tiempo de tratamiento los determinará el médico tratante con base en las características particulares del paciente. No se recomienda la automedicación. La bronquitis aguda no complicada es habitualmente de curso benigno y los síntomas suelen desaparecer en el término de 1 a 2 semanas si no existe un trastorno pulmonar subyacente. Sin embargo, la tos seca y molesta se puede prolongar más tiempo. La bronquitis aguda complicada suele ocurrir en pacientes con defensas bajas, en ancianos o en personas que sufren al mismo tiempo de otras enfermedades, como, por ejemplo, cardiopatías. En estos casos, el cuadro clínico suele incluir tos de más de 3 semanas de duración y fiebre por arriba de 38 grados centígrados.